en los dos extremos de la línea del circuito. Bueno, ya entrando un poco en la deducción de la fórmula, podemos ver aquí en realidad el límite diferencial, ¿no? Como dice aquí, cualquiera de estos circuitos equivalentes conducirá a las mismas expresiones matemáticas que se deducen a continuación. Por un lado podemos ver la deducción matemática que viene a ser para el voltaje, la cual va a ser el voltaje menos corchetes más el voltaje más la, ¿cómo decirlo? Diferencial de la distancia, porque esta Z nos va a indicar la distancia, ¿no? Sobre diferencial de B sobre el diferencial de la distancia que viene a ser Z, ¿no? Por otro lado, también tenemos la expresión para la corriente, que del mismo modo que el voltaje va a tener una alteración en una variación en la distancia, como se ve. Por un lado, el voltaje va a utilizar lo que viene a ser la resistencia por la alteración de la distancia por la corriente, más lo que viene a ser la inductancia. Por el otro lado, para el caso de la corriente, podemos ver que, se me proyecta aquí, vamos a tener, bueno, para la corriente se utiliza la inductancia, por la alteración, bueno, la variación de la distancia por el voltaje, más la capacitancia por la variación de longitud, ¿no? Bueno, haciendo un poco de matemática y demás, simplificando, podemos obtener las siguientes expresiones que ven a continuación. Bueno, esto es mucho más que, este subtítulo es mucho más de deducción de la ecuación, como se puede ver. Bueno, aquí podemos ver que la pareja de ecuaciones, tanto de 2-5 y de 2-6 se puede resolver diferenciando una de ellas con relación a Z, que viene a ser la distancia, como ya se dijo, y la otra con relación a T, que viene a ser el tiempo, para sustituir esta última en primera y eliminar la variable, de modo que la ecuación nos quede de esta forma, ¿no? De aquí, haciendo un poco matemática y, bueno, prácticamente derivadas, obtendríamos la siguiente expresión, de las cuales vamos a ir un poco sustituyendo y reemplazando, ¿no? Para tener estas expresiones que están basadas en los parámetros que inicialmente resistencia, la conductancia, la inductancia y la capacitancia, ¿no? Todo sobre diferencial del, en este caso para el voltaje, sobre el diferencial del tiempo, sobre el diferencial del tiempo. Reordenando términos, se llega a la ecuación diferencial, debe satisfacer la onda de voltaje. Aquí vemos cómo va quedando un poco la fórmula, la cual más adelante se va a ir explicando de mejor manera. Y bueno, concluyendo, aquí tenemos lo que viene a ser la ecuación del telegrafista, ¿no? Por una parte. Como dice aquí, las soluciones de las expresiones se puede determinar fácilmente si se considera que las variaciones de voltaje y la corriente con relación al tiempo son senoidales. Y como las ecuaciones son lineales y de coeficiente constante, es posible utilizar fasores, bueno, sustituyendo al voltaje, ¿no? Bueno, cuyas expresiones más adelante las vamos a ir reemplazando, por así decirlo, o sustituyendo en las ecuaciones que ya hemos visto, ¿no? Finalmente, el derivar, ¿no? Y sustituir el resultado de las expresiones de las anteriores figuras, se obtiene la ecuación diferencial de segundo grado en forma de fasores, como se puede ver a continuación, en cuya solución, en su forma general, va a ser para el voltaje. Es esta expresión donde
entendemos que que VA va a ser la resistencia más la frecuencia angular por la inductancia, y donde B va a ser la conductancia más la frecuencia angular por la capacitancia. Y si se desea obtener la expresión para el voltaje con respecto tanto para la distancia y el tiempo a partir del fasor BZ, y recorriendo la definición de un fasor, simplemente se emplea la siguiente definición que manera. Igualmente para la corriente, una vez conocida el fasor y Z, la expresión en función del espacio y el tiempo se puede obtener mediante esta expresión. Bueno, ya tendríamos tanto para la expresión, bueno, tanto para el voltaje, como se ve acá, con respecto a la distancia y el tiempo, y por el otro lado, la corriente, ¿no? Del mismo modo. Bueno, eso por una parte. Bueno, a continuación mi compañero va a ver, va a explicarles un poco más de con respecto a los parámetros que ya mencionamos, y volvemos a mencionarlos, que vienen a ser la resistencia, la inductancia, capacitancia y la conductancia. No sé si Gabriel quiere compartir la pantalla o quiere que ya se lo ¿Preguntas? comparta. ¿Puedo compartir la pantalla? ¿Preguntas antes? ¿Hay preguntas? Eh, a ver. Miguel, ¿qué significa esa Z que está ahí? Miguel, Miguel Lachoque, ¿qué significa esa Z? Ya, algo dicen en el chat, creo que sí, no. Todavía no estoy grabando, así que todavía no hay asistencia. Ingeniero, podría ser que es el espacio, ingeniero. No, Ingeniero, es la posición. Esta es la posición. no, Inge, si no estoy mal, es como se representa un número complejo en el se plano representa un número imaginario. complejo, pero no es eso. Y si estamos llevando, sus compañeros está haciendo, pero nadie pregunta. Entonces, ahorita yo, al que he preguntado es a Miguel. Miguel no está contestando, pues Miguel tiene ahorita su menos plus minus one. Esto se lleva en quinto, sexto semestre, entonces tienen que saber. ¿Cómo es? Sí, sí. Ah, exactamente. Pablo, ¿no? ¿Qué es? Exactamente, es la impedancia. Entonces, por favor, ya estamos comenzando a trabajar en impedancias y admitancias. Esto ustedes han en quinto semestre. Ustedes ya han llevado control, ¿no? Hola. ¿Alguien ha llevado? Base para esta materia es control 1 también, ¿no? Hay que saber. Es decir, resolver esta ecuación, pues van a tener que resolver. Si la pueden hacer por ecuaciones diferenciales, la pueden hacer. Pero como ven, ya estamos entrando al plan. Bueno, podemos continuar, por favor.
¿Se ve, ingeniero, no? Bueno, continuando con la exposición, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Dada la siguiente expresión, que es gamma, anteriormente como mi compañero se vio como se encontró, a esta ecuación le llamaríamos la constante de propagación, donde cada línea de transmisión tiene su valor para gamma a determinada frecuencia, dependiendo de su geometría y los materiales que lo compongan. Pues los 4 parámetros básicos por unidad de longitud, que son la resistencia, la impedancia, conductancia y capacitancia, intervienen en la ecuación que la define, además de la variación de omega. Y ahora, si observamos la gráfica, podemos observar que tenemos la resistencia más la parte imaginaria por omega por la inductancia, que sería la impedancia en serie de la línea por unidad de longitud, que la vemos aquí, en esta parte. Y la otra que sería la conductancia más la parte imaginaria por omega y la capacitancia, que sería la admitancia, que es en paralelo por unidad de longitud igualmente, que lo podemos observar en esta parte. Y ahora, de modo que gamma sería igual como digamos que sería igual a la parte real y la parte imaginaria, y sustituyendo simplificando veríamos de esta forma, que gamma sería igual a la raíz de la impedancia por la admitancia, donde la constante de propagación es el número complejo, o sea que digamos que gamma sería igual a alfa más la parte imaginaria por beta, donde alfa sería la atenuación que sufre la onda de voltaje o corriente, y beta sería la rapidez de cambio de fase de la onda, donde las unidades que tendrían alfa sería en nepers por metro, y beta sería en radianes metro, donde nepers por metro se podría convertir a decibeles metro, que se simbolizaría L, donde la atenuación en decibeles metro sería igual a 8,680 de atenuación en nepers metro. Esa relación se la puede obtener a partir de esta gráfica, donde se observa que la ecuación de la onda, que dos partes, una que está en dirección positiva, y la otra del eje de las zetas, y la segunda que está en el sentido contrario. Y la pérdida de voltaje en cualquiera de los puntos, como podemos observar en la gráfica, sería igual a E elevado a la menos alfa por z, que sería la distancia. Y también tendríamos que la pérdida de potencia, que sería igual o equivalente a la E elevado a la menos 2 por alfa por z, donde observamos esa relación, donde tendríamos que, observando que, o sea que el potencial en un punto sería igual a la unidad de la pérdida de potencial al avanzar en la distancia z, o sea que al pasar de un punto 1 al punto 2, que la demostraremos con esta ecuación, que la pérdida sería igual a 10 logaritmo base 10 del punto 1 menos 10 logaritmo del punto 2, donde haciendo realizando operaciones tendríamos que sería igual a 8,680 alfa por z en decibeles, de donde tendríamos la anterior relación ya vista. Ahora, derivando con respecto a z, es la ecuación anterior vista, que es bz es igual a por e elevada a menos gamma por z, más b por e elevada a las gamma por z, y sustituyéndola en esta ecuación, primeramente esta ecuación reemplazamos la corriente y obtenemos esta, y donde reemplazamos la derivada de esta ecuación, donde obtendríamos esta ecuación,
Ahora, y viendo, y posteriormente la reemplazaríamos esta siguiente ecuación, que sería la constante de propagación aquí en esta parte, y obtendríamos la siguiente relación, donde podemos observar que esta es la parte es el producto de la raíz cuadrada del producto de la parte de la impedancia por la admitancia. Y en esta parte podemos observar que aquí es la raíz de la impedancia, del cociente de la impedancia sobre la admitancia, donde esta parte posteriormente va a ser llamada como impedancia característica de línea, como podemos observar, donde para la constante de propagación gap, ¿no? Cada línea de transmisión tendrá su propio valor particular de impedancia característica, dependiendo de la geometría y las dimensiones de línea, así como la frecuencia de operación, ya de la frecuencia angular, o sea que la frecuencia angular sería igual a 2pi por la frecuencia. Este parámetro es comúnmente proporcionado por los fabricantes de cable, por eso no es necesario conocer los parámetros básicos como son la resistencia, la inductancia, conductancia y capacitancia de línea. Y ahora vamos a ver otro parámetro de línea que sería la velocidad de fase, donde la velocidad de fase sería igual a la frecuencia angular sobre beta, o también a 2pi por la frecuencia sobre beta, donde las unidades de estas serían metros segundos, donde beta sería la constante de fase o parte imaginaria de la constante de propagación, que sus unidades serían radianes metro, y la frecuencia angular, que sus unidades serían radianes segundo, donde se van simplificando y de esa forma obtenemos metros sobre segundos. Para interpretar esta velocidad de fase, podemos observar aquí en la gráfica que la onda viaja hacia la derecha en sentido positivo de la z, y su forma y magnitud, como podemos observar, no se alteran conforme avance hacia la carga. También podemos observar que esta onda tampoco sufre atenuación, como atenuación y no es amortiguada, como podemos observar en esta anterior gráfica. Ahora, la línea que tiene la longitud de la figura tiene una medida en metros y una longitud total eléctrica, que sería la longitud de onda, que sería lambda, donde lambda es la distancia entre dos puntos sucesivos que tienen la misma fase eléctrica. Ahora observamos que la distancia del punto 1 al punto 2 o de A a B, su valor depende de la frecuencia de oscilación y la velocidad de propagación B, donde podemos decir que gamma, su velocidad depende del medio por el cual la onda viaja o el tipo de dieléctrico. Ahora pues seguimos, si entre los dos conductores hay aire, se puede considerar que la velocidad de onda es igual a la de la luz en el espacio libre, que tendríamos que es 300.000 kilómetros segundo. Pero si en el medio tiene una constante dieléctrica relativa, eso nos sucede, mayor que la unidad, entonces la onda se propaga con una velocidad menor que la luz, como podemos observar aquí en la gráfica, que sería la velocidad menor es igual a c sobre la velocidad de la luz sobre la constante de raíz cuadrada de la constante dieléctrica relativa. Ahora bien, si al reducir la velocidad de propagación, la longitud de onda automáticamente se reduce como si la onda fuese comprimida a lo largo del eje z. Esta nueva longitud de onda dentro del medio de propagación sin pérdida se calcula como, podemos hacer aquí, lambda medios, que sería igual a 2pi sobre beta, o igual a la velocidad menor sobre la frecuencia, o igual a la velocidad de la luz sobre raíz cuadrada de la constante dieléctrica por la frecuencia, o es igual a la longitud de onda en el espacio libre a la misma frecuencia sobre raíz de la constante dieléctrica.
Ahora, se ve que alfa y beta son inversamente proporcionales, o sea que cuando uno aumenta, la otra disminuye, como podemos observar, y beta es igual a 2pi sobre alfa, y sustituyendo tendríamos esto, que la velocidad de fase sería igual a la frecuencia angular sobre beta, y que es igual a 2pi sobre la frecuencia sobre beta. Y tendríamos esta ecuación, sustituyéndola, que sería igual a como ya hemos visto anteriormente, que sería la constante, la velocidad de la luz, y sobre la raíz cuadrada del dieléctrico. Para modos de propagación TEM, asumimos que la alfa sería igual a 0, donde la velocidad de propagación sería igual a la velocidad de fase. Pero para las guías de onda ya no vendría a ser lo mismo, donde tendríamos que la velocidad de fase sería mucho mayor que la velocidad de propagación. De esta manera, si L es la longitud tal de la línea en el tiempo que tarda un punto arbitrario con determinada fase en recorrer la distancia del generador hasta la carga es igual, tendríamos la siguiente ecuación que sería el tiempo de retardo de la línea, donde sería el tiempo de retardo de la línea sería igual a la longitud sobre la velocidad de fase, que sería igual a beta por la longitud sobre la frecuencia angular. Esa sería mi parte, ingeniero. ¿Preguntas? ¿Qué es la atenuación en la onda de voltaje? Te voy a mostrar en la gráfica. Como podemos observar, aquí tenemos la onda de voltaje, donde aquí no hay ni atenuación, o sea, no hay variación en la onda. Y aquí podemos observar que sí, que hay atenuación, que hay pérdidas. Esa sería la atenuación. Sería prácticamente lo que va disminuyendo. Sí, En este caso, tú tienes, por ejemplo, en el dibujo de la derecha tienes un B1 o un BL, creo que está ahí. Ese dibujito, ese valor de voltaje en el siguiente punto ya ha cambiado, ya no es el mismo, se ha atenuado. exacto. Si tú estás transmitiendo con 20 watts, pues a medida que va pasando la distancia se va atenuando, al igual que esta figura, y puedes llegar en la siguiente 18, 17, 16, 15 watts hasta quedarte sin señal. De esa forma. Gabriel. Sí, ingeniero. La cuestión de este gráfico sería que siempre en cada línea va a haber atenuación o como digamos, sobreamortiguamiento, siempre va a haber un poco de pérdidas. Como los anteriores compañeros han expuesto, siempre hay pérdidas, depende del tipo de material o eso sería, ingeniero. En realidad no está viendo estabilidad acá, ¿no? Estabilidad sería otra cosa, es decir, cuando tú tienes tu línea por ese lado, ahí sí sería estabilidad. En nuestro caso no.
No hay estabilidad, ¿no? Ujú. Es decir, para decir estabilidad, estás colocando acá y tu señal se queda constante. En este caso es tu función y estás llegando a cero. En otras palabras, te estás quedando sin esto, ¿no? Esta es tu amplitud. De aquí es tu amplitud. Entonces, aquí ya no tienes esa amplitud, ya casi cero. Ya has perdido tu señal. Se está degradando la señal, se está atenuando. Esta atenuación puede ser por diferentes motivos, ¿no? Si es inalámbrico, pues puede ser por una lluvia, una tormenta, entonces la señal se atenúa más rápido. Si es inalámbrico, al pasar una pared, pues se va a atenuar bastante. Ahora, si es un cable como el que estamos utilizando, pues la distancia le va a ir atenuando, ¿no? Mientras más distancia, más se va a atenuar. Entonces, lo que te muestra en este gráfico de la derecha es su atenuación. No sé si tienes preguntas sobre eso. Listo, gracias, Pablo. Y ahora continuaría mi compañero Valdés Enrique. Va a Adelante. compartir. Sí, ingeniero, ¿se me oye? ¿Todo normal? Adelante. Sí, yo voy a compartir. Ya. Inge, una pregunta más. Sí, ¿Qué adelante. se puede evitar la atenuación? Pregunta al grupo. ¿Se nació? Según lo entendido, ingeniero, y como usted dijo, la atenuación siempre va a haber, de hecho, por lo largo, digamos, de que sea la distancia del cable o de nuestro medio de transporte, ¿no? Siempre va a haber, a menos que sea muy, muy corto, no va a haber lo que va a ser la atenuación. ¿Pero se puede evitar la atenuación? Es la pregunta. Sí, se podría atenuar mediante amplificadores cada cierta distancia. Cada cierta distancia colocar amplificadores. Sí. Pero ¿estás evitando la atenuación? Si No, estás ingeniero, colocando no se está evitando la atenuación, sino que lo que haces es solamente amplificar, digamos, o sea, lo que es tu señal, exacto. Entonces porque no la estás atenuación evitando. siempre se va y no se puede evitar la atenuación. No vas a poder. Entonces no se puede, ¿no? Gracias, Jairo. Entonces no vamos a poder evitar la atenuación. Es decir, en dos materiales va a ser diferente, ¿no? En uno se va a atenuar más rápido que en el otro. Es como en el sonido, ¿no? Cuando si ustedes golpean en metal, pues el sonido va a llegar a una distancia pues, bastante alejada, ¿no? Golpean un tubo, pues y en el otro extremo van a escuchar tranquilamente. Pero si hacen en una madera de esos listones largos, van a golpear y no sabemos si van a escuchar al otro lado, ¿no? Entonces la atenuación siempre va a existir y va a depender del material. Tal vez colocando, yo qué sé, cables de transmisión de oro, no sé, de algunos elementos se puede minimizar, pero evitar no, va a existir siempre. Aunque mínimo, pero va a existir la atenuación. No sé si hay preguntas. No hay- Ingeniero, no sé, yo tengo una pregunta, pero es del libro. En el libro hay unas partes donde hay una Z minúscula y hay una Z grande, a donde yo tengo entendido la Z grande significa la impedancia y la Z minúscula es lo mismo No, o varía esa Z varía. minúscula. ¿Qué puede ser la Z minúscula? Cárdenas, ¿no?
Sí, ingeniero. Mm,